reencontrarnos nuevamente con ustedes. Disculpen este imprevisto de que fuimos a ingresar con Darío a la cuenta de Zoom que utilizamos la vez pasada y estaba bloqueada, lo cual el nivel de estrés nuestro se intensificó 10 minutos antes de empezar la clase, que no podíamos entrar al Zoom. Y bueno, ahí este enlace de emergencia para, bueno, poder encontrarnos y bueno, se pudo resolver esa situación. Sí, decíamos con Nicolás, 10 minutos antes de poder conectarnos, cuando vimos que el enlace estaba bloqueado. Los enlaces anteriores es un enlace que nos da la facultad. Estas son las cuentas institucionales y se ve que hay algún compañero que estaba usándolo en estos momentos y que quedaba libre dentro de 30 minutos o algo así pasó. Y decíamos que como no estamos superando los 300, vamos a dejar este enlace que era el primero, el del primer encuentro, lo vamos a dejar como fijo. Así ya sabemos que son cuentas que nosotros controlamos, ¿sí? Así no nos vuelve a pasar lo mismo de hoy. Sí, sí. Y en relación a lo que por ahí comentaban, nosotros, como veníamos comentando, grabamos el encuentro, subimos las presentaciones, está todo en plataforma. Hubieron algunos problemas con los enlaces al migrar el curso, esto que ya lo fuimos comentando, pero ya lo estuvimos mejorando, corrigiendo, y vuelvan a ir al espacio Neva, que bueno, eso ya está como mejorado y esas situaciones que no podían ingresar se fueron resolviendo. Ya están las clases 1 y 2. Estos encuentros, nosotros les decimos guías de trabajo, porque la idea es tener un componente más interactivo y no tanto como una cuestión expositiva. Ya están de los primeros 2 encuentros y después que finalicemos este encuentro en el correr del día o mañana, la idea es que quede disponible. Ya está grabando Darío, buenísimo, así ya no nos olvidamos. Y la idea es, bueno, retomar de la clase pasada un aspecto que nos quedó, que tiene que ver con Corea, y un componente que tiene que ver con una temática de este módulo, para luego ya comenzar con otros autores en el día de hoy. Bien, Florencia, subí tu micrófono porque se escucha por acá, sí. Capaz que estás teniendo problemas tú con tus parlantes. Y capaz que antes de empezar, Nico, después decinos, Florencia, si lograste recomponer el audio. Hoy vamos a terminar con el módulo 1. Vamos a hacer lo posible para terminar con Corea, luego Charlotte y Escliar y La Rosa. Los 3 temas que están como, aparte van a ver, si ya ustedes los leyeron, bastante relacionados. Y de la vez que viene comienza el módulo 2, que vamos a tener una invitada, Paola Silva, y como ustedes ven en la planificación que nosotros tenemos, Paola iba a estar dando 2 clases, el módulo 2 tiene 2 encuentros. Por determinados compromisos, Paola puede dar solamente una, que va a ser la de la semana que viene. Y luego, la semana que viene, le vamos a proponer que quienes quieran ver la 2, que quienes puedan como participar de esa clase 2, se puedan dirigir a los otros grupos, a los otros horarios de los compañeros del día lunes y del día jueves de mañana, para bueno, poder tener esa segunda clase. Pero del módulo 2, bueno, vamos a tener este encuentro con Paola la semana que viene, Paola Silva. Sí, esto que nosotros les comentábamos en el primer encuentro, en la UCO está prevista la participación de invitados que se especializan en esas temáticas y consideramos que es un valor agregado traer a compañeras y compañeros que están investigando, bueno, desarrollando su producción académica en la temática específica, y que eso, bueno, es un plus para el aprendizaje. Así que, bueno, ese es un poco el sentido de la invitación de varios compañeros. Por ahí hay una pregunta. Hoy vamos a estar trabajando con Corea, ¿sí? Y después vamos a continuar
con Charlotte y La Rosa. Es un poco lo que está previsto para el día de hoy. Para que creo que yo acabo de armar lío. Sí, vamos a dar, sí, de Frigerio, Poggi, Tiramonti lo doy yo. Entonces, Pau, ¿viene la otra? Parate, ahora me entreveré yo, disculpen. A ver, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Buen día, profes. Buen Hola. día. Creo que el módulo 2 Bienvenido. lo damos después de turismo. Sí, sí, Darío, nos adelantamos. Tenemos que rebobinar. Sí, Mal yo, no, mal yo. no, la que viene es Polar y Frigerio. Vieron que agradecer que están atentos. No vamos a decir que dijimos esto porque queríamos ver si estaban atentos, no se No, equivocaba. Entre tanta. mal yo, porque aparte nos coordinamos con Nico recién y ajustando las últimas cosas. Y le digo, mirá que tenemos que comentar esto y esto. Sí, sí, sí. Perdón, disculpen. Bien ahí. Muy bien. Perdón que interrumpa, pero, o sea, todos los textos están marcados de acuerdo al calendario que está subido en EVA, ¿no? Porque yo me estoy Exactamente. Sí, tenemos un pequeño corrimiento, como cuando se dicen los proyectos de los plazos, porque como fue tan interesante el intercambio la vez pasada, no quisimos acelerar o cortar ese intercambio, y nos faltó Corea, que lo vamos a ver hoy. Por eso esa cuestión tentativa. Y como le decía, La Rosa y Charlotte es lo que vamos a estar trabajando hoy, y muy bien, como ustedes señalaban, lo que sigue después es Folare, Frigerio, Poggi, Tiramonti. Y eso está antes que la invitación de Paola. Ahí va, exactamente. Pero sí, lo vamos a trabajar los tres. Eso lo trabajamos con Nico y yo. Sí. Frigerio, Bueno, vamos muy arriba. bien. Entonces, ya habiendo como resuelto todos estos aspectos organizativos y bueno, administrativos, seguimos con lo que estábamos la vez pasada. Veníamos nosotros, no sé si Darío podés poner la diapo de donde está Corea. Veníamos viendo una serie de teorías psicológicas, una serie de enfoques, ¿sí? que abordan diferentes dimensiones, aspectos del sujeto, vinculados a los procesos de aprendizaje, y veíamos que es un proceso complejo, ¿sí? Por eso la necesidad de abordar diferentes dimensiones, esta idea de lo multidimensional, de lo dinámico, de ciertas complementariedades que se daban en esas perspectivas, en esos enfoques teóricos. Y para seguir sumando en esa problematización y en esa mirada compleja, nosotros los invitamos también a conversar sobre algunos aportes de Corea. En este sentido, la autora lo que nos trae es, a partir de una mirada de lo que tiene que ver con la subjetividad, con las formas de pensar, de sentir y de hacer de los sujetos, la forma en que los sujetos abordan la realidad, la perciben, interactúan. Si querés una antes, Darío, es que esta autora, desde una perspectiva a su vez más hacia atrás, Darío. Sí. Está. Esta autora, desde una perspectiva también sociohistórica, recupera la importancia de las instituciones y la incidencia de las instituciones en la producción de la subjetividad. ¿Sí? Entonces, allí las instituciones como la familia, como la escuela, que tenían un poder de incidir en esa producción de subjetividad y que a su vez estaban enmarcadas o articuladas en la macro institución estatal, con el transcurso del tiempo y con los desarrollos tecnológicos y culturales, empezaron también a perder poder de generar esas marcas subjetivas, ¿sí? Y con estas transformaciones a nivel
social, cultural, y haciendo como esta mirada transversal, histórica, es que la autora define una serie de categorías para pensar la subjetividad y los procesos de producción de subjetividad. Entonces, por ahí, más para antes, Darío. Hoy te está haciendo como para lo último. Pero espérate, se me está... Al revés. Ahí está. Estoy en esta acá. Ahí está. Eso era un poco lo que estábamos enmarcando, y propone estas categorías de subjetividad pedagógica y subjetividad mediática. Cada una de estas categorías, para pensar la subjetividad, tiene diferentes características, ¿sí? De ciertos procesos que van a estar como privilegiando en esa forma de incidir en la producción de subjetividad. Si te animás a mover uno más. Acá tenemos un contraste. En relación a esto que venimos conversando, ¿sí? De la producción de subjetividad, de las instituciones, de las formas o los modos de habitar la realidad, y cómo esto se vincula a su vez con los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. ¿Qué contrastes encuentran en estas dos imágenes? Por ahí, algunos comentarios si quieren poner en el chat, o prender un micrófono. Por ahí, si pueden prender también las cámaras, es un placer verlos. Por ahí veo algunos estudiantes que compartimos, a Fiorella, a Douglas, un placer de volver a verlos. Y bueno, tener algunos comentarios de ustedes, que eso sin duda enriquece mucho el encuentro, y también va dando forma a esta construcción colectiva y colaborativa del conocimiento. Brian, María y Lucas. Hola, disculpe que no prenda la cámara, está cargando el teléfono. Pero la diferencia que yo veo es, por ejemplo, en la pedagógica, creo que seríamos como que hay una comunicación más fluida entre el docente y los estudiantes, y eso posibilita la enseñanza, ¿no? Después en la otra, que sería la mediática, si no me equivoco, es que hay como que una saturación de información por los medios de comunicación, y aparte no hay tanta interactividad entre las personas como tal, sino que están viendo una pantallita y se están saturando de información. Creo que esas serían algunas. Bien, gracias, Brian, por compartir tu De nada. mirada. María. Y justo se me trancó para desactivar el audio, para activar el audio. Agregando a lo que decía el compañero, creo que hay como dos conceptos o cosas como muy clave, y es esto del juego entre la conciencia y la percepción, como cuando una ejerce hegemonía sobre la otra, no hegemonía en el sentido negativo, sino que cuando una prevalece sobre la otra. Creo que en la subjetividad pedagógica, en realidad, lo que prevalece, digamos, es la conciencia, cuando los conocimientos dejan una huella en nosotros y nosotros realmente podemos dialogar con lo que estamos, con la información que nos enfrentamos. Y bueno, la subjetividad, la subjetividad mediática, digamos, tiene una prevalencia de la percepción, ¿no? Y ahí como que hace toda una explicación de esto que decía el compañero, de la saturación de información, y nada, está como muy relacionado a lo epocal, digamos, a la época en la que vivimos, en la cual se caracteriza por esto, por la sobresaturación de información, que hace que los procesos de percepción y que esto llegue a la conciencia, digamos, se vea obturado. Eso fue lo que más o menos entendí. Sí, gracias María, muy claro y muy buenos tus aportes. Y en esto que ustedes vienen señalando, es importante seguir ampliando esta noción de lo complejo que implica el contexto,
¿sí? Porque acá también estamos integrando como una perspectiva histórica de lo contextual, cómo hay ciertas transformaciones sociales y culturales asociadas a, bueno, desarrollos tecnológicos que impactan en esos procesos de aprendizaje, en esos procesos de construcción de la subjetividad. Así que seguimos con Lucas y Douglas. No, nada, yo suelo agregar, por ejemplo, también que la atención en la primera imagen está focalizada en la maestra o en la profesora, ¿no? En cuanto a la otra imagen, la segunda imagen, no solo está focalizada en lo que es el dispositivo, que parece ser una tablet, con algún material de clase, supongo, pero también que cada mesa parece tener una, porque están enfocados atrás, la mesa de atrás también, como que están mirando algo todos. Entonces, lo que es la atención, como por decirlo así, se parte o se divide por mesas, y no están todos mirando hacia adelante, sino cada uno está mirando como al centro de la mesa, supongo con una tablet cada uno. Digo, la atención es como fragmentada en grupos, no solo un grupo gigante como es la clase. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Sí, la atención es otro aspecto relevante a contrastar en estas dos imágenes. ¿Douglas? ¿Cómo estás, Douglas? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, yo quería, no voy a aportar mucho más porque ya básicamente los compañeros dijeron lo esencial. Y más que nada, las formas también de aprender, ¿no? Porque yo siempre, cuando veo estas imágenes así que muestran quizás dos formas diferentes de aprendizaje, quizás, me acuerdo siempre el libro y la tablet, ¿no? O el libro y la tecnología. ¿Cómo podemos leer, por ejemplo, desde una tablet o desde una computadora? ¿Y qué diferencias que hay? Porque si bien es cierto que se puede descargar un PDF y poder estudiar, hay otro tipo de distracciones, me parece, en lo que es un celular, en lo que es una computadora. Creo que no es exactamente lo mismo. Un libro, por ejemplo, uno lo abre y se concentra en eso, ¿no? En las páginas. Y creo que estas imágenes reflejan un poco eso, ¿no? Como también, por un lado, intenta ser como autodidacta desde un celular. Hoy tenemos toda la información prácticamente del mundo, pero a tener la información y a formarse en algo es diferente, muy diferente. En la primera imagen creo que hay como una construcción tradicional, pero más positiva entre los estudiantes y la maestra, ¿no? Como que se va construyendo ese diálogo que parece ser, a mi forma de pensar, más bueno, ¿no? Si bien no digo que desde una tablet sea malo, porque son otras formas, pero creo que no habría que descuidar ese diálogo, ¿no? Esa formación, preguntar, cuestionar, criticar, pero más o menos eso. Y bueno, ya lo dijeron, lo de la subjetividad mediática, creo que era un autor que lo había dicho, lo había leído, sí, pero no recuerdo mucho. Que es ese flujo de información. Sí. Y hoy tecnológicamente hay un flujo que como que atropella lo que es, digamos, una formación específica, ¿no? Hay mucha diversidad de cosas, entonces como que esas percepciones no están bien encajadas, ¿no? Como que se van disolviendo, digamos. Gracias, Douglas. Justamente esto que, como tú señalas y otros compañeros, esto que tiene que ver con los estímulos, con la saturación, con la atención, cómo se juega de diferente forma, ¿no? en estas dos maneras, en estas dos dinámicas que estamos contrastando del aula. Martín. Buen día o buenas tardes para todos. No, a mí me resulta un poco chocante porque si bien estamos estudiando dos tipos de subjetividad, nosotros estamos inmersos en la subjetividad mediática porque estamos en el Zoom criticando la tecnología. O sea, entonces, ¿cómo en nuestra formación, pienso yo, por ejemplo, el año pasado, hicimos todas las materias por Zoom y que somos psicólogos de YouTube.
Es como raro, ¿no? Sí, sí, o sea, pero está también, bien la tecnología, la sí, crítica, pero sí. Es que yo pienso que también de eso se trata la construcción del conocimiento, ¿no? De tener una perspectiva crítica y reflexiva de qué está en juego, ¿no? ¿Por qué se aburren? ¿No? Por ejemplo, algunos como síntomas o cuestiones que empieza a cuestionar la autora, ¿no? Los niños, ¿no? Bueno, o los adolescentes en el aula, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué sale ese síntoma en los procesos de aprendizaje? Parece que integrar diferentes dimensiones para reflexionar, para cuestionar, ¿no? Para intercambiar, de eso se trata, ¿no? y, y- de- cuando nosotros hablamos de la tecnología, a mí me resuena a que estamos poniendo como la responsabilidad en un objeto que en realidad es inerte, ¿no? Claro, sí. La tecnología es un desarrollo cultural, ¿no? Es decir, Ent- en cada momento histórico la tecnología ha aportado al desarrollo, ¿no? De los sujetos y de los colectivos, y en cada momento tiene diferentes expresiones, ¿no? En otros momentos era, no sé, la imprenta, ¿no? Generó un impacto de transformación social, ¿no? O en otros momentos históricos, otro tipo de desarrollos tecnológicos. Aquí estamos discutiendo en un contexto particular. Pero bueno, agradezco, Martín, tus aportes. Vanessa. En realidad yo lo que quería decir era como que se ve, o sea, yo no lo veo como mal ni bien ninguno de los dos, porque en realidad son medios distintos. Uno es la típica, la atención hacia la maestra, y la otra es más como una, por decirlo mal y pronto, una tutoría entre pares. Es sabido que, por ejemplo, en esta clase donde estamos todos, no todos aprendemos de la misma manera. Por eso es que no todos nos llevamos con todos a veces y a veces congeniamos mejor con un grupito, porque va a lo que vamos nosotros estudiando, a nuestra velocidad, por decirlo mal y pronto. Entonces como que la segunda imagen como que también abre un poco eso de ir a mi ritmo y absorber lo que yo considero necesario de esto. Por ejemplo, en esta materia no todos vamos a ver exactamente lo mismo. Todos vamos a ver lo que creemos necesario y básico de esta materia, que capaz que en un aula no es igual, teniendo el texto y la maestra de frente, los profesores de frente, no es lo mismo que virtualmente. No sé si se entiende. Sí, gracias. Qué bueno que estén bien interesados y todos los aportes que vienen dando. Yo diría de escuchar a Belén, Serrana, Luana y Agustina, cerramos un poco la lista para, bueno, hacer una síntesis de algunos elementos y seguir avanzando. Belén, contanos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. A mí me pasa algo contrario, y es que en la primera imagen me parece que en cierto grado como que limita un poco, porque por ahí hay compañeros que son más introvertidos o más tímidos, y ese mecanismo de levantar la mano, ya la docente como está diciendo, bueno, levanten la mano, veo a quién le doy el turno, puede ser más limitante al otro que obviamente la tecnología es una herramienta que está con nosotros y es algo que es un clic y ya tenés miles de información, vamos a tener muchos estímulos, pero hay fuentes que son seguras y me parece que el grupo es como que vos al conversar con otra persona ya vas a tener más ideas, más claras, vas a tener como, no sé, más factores que te puedan llevar a una mejor idea, que la primera es como muy singular. Me parece que como lo que la docente te enseñó y a pesar de eso vos levantás la mano y decís por lo que te quedó entre lo que ella dijo y lo que vos pensás. No veo tan mal el segundo grupo, la segunda imagen, me parece que es algo que está ahora en el presente y que en el futuro va a seguir, obviamente, y que todos nos tenemos que adaptar como docentes, alumnos. Sí, sí, yo comparto esto de salirnos de estos parámetros de valoración como de lo positivo y lo negativo, y de poder pensar como las tensiones, las complejidades,
de poder problematizar eso que está sucediendo en nuestro contexto, porque hace a esta idea que venimos conversando de lo multidimensional y donde lo contextual es relevante para entender esos procesos. No podemos quedarnos solo con algunos aspectos, sino que también entender lo que sucede desde una perspectiva contextual es importante para dar significado, ¿sí? a lo que le sucede a los sujetos. Entonces, por ahí me parece que ver estas tensiones y estas discusiones es lo relevante, y no tanto como la valoración, que eso me parece que limita un poco esta cuestión crítica y reflexiva de lo que estamos conversando. Y Por quizás, ahí cerramos, sí. y quizás, Nico, en el chat también estuvieron como siguiendo parte de estas conversaciones y acordando en esto de que no es tecnología sí o tecnología no, o uno bueno y otra mala opción, ¿no? Y teniendo esta postura más como valórica, yo acá lo que les diría es de cómo ir buscando la relación, ¿no?, de estas imágenes con lo que el texto de Corea plantea, ¿no?, para poder de alguna manera tener una focalización en la intervención, porque creo que se fueron como a otros polos, ¿no?, también. Y creo que acá lo que de alguna manera Nicolás decía y había como introducido, que creo que ahora vamos a desarrollar más, es lo que exige cada uno de estos dispositivos, de estas formas, ¿no?, de esta subjetividad pedagógica, cómo es que nos matriza, qué cosas nos produce, y lo que nos exige, nos convoca y nos produce la subjetividad mediática, ese dispositivo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, lo que nos va a obligar es a pensar, ¿no?, esas competencias, esas habilidades, eso que tenemos que hacer cuando estamos en un tipo de dispositivo y cuando estamos en otro tipo de dispositivo, mediado o no por la tecnología, ¿no? Y creo que ahí es como la clave del texto de Corea, ¿no? Sí, gracias, Darío. Entonces, bueno, tomamos los aportes de Serrana, Luana y Agustina y sintetizamos los aportes de Corea. Sí, Serrana. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola. ¿Sí? Sí, Serrana. Perdón. No, yo iba un poco de la mano de lo que decía la compañera. A mí en realidad cuando vi las imágenes, como también trayendo esto que decía Darío, ¿no?, como más del texto, en realidad yo no lo leí, pero sí viendo el video, o sea, no veo tan clara como una postura de él. En la primera imagen está claramente la subjetividad pedagógica en juego y en la segunda la mediática. Me parece que en realidad en la primera, no sé, a mí lo que veo más es como esto de instituciones más, en esto de lo arcaico, no sé si está bien dicho, ¿no?, pero de lo arcaico, o sea, de lo viejo, de lo que sigue siendo como... Ay, en un momento lo decía, pero no me sale la palabra, pero como algo que necesita renovarse, en realidad eso, como todos los niños mirando para hacia adelante, como en esto más de, como de lo que decía Freire, de la educación bancaria. A mí me genera más eso, y no tanto como una subjetividad mediática en la otra, porque en realidad, no sé, por lo que yo entendí, la subjetividad mediática tenía que ver con esto de que nos genera en la desatención, en lo atemporal, de estar como en relación con la tecnología como constantemente, pero no que la tecnología no pueda estar al servicio de una subjetividad pedagógica. O sea, no sé si se entiende, digo, no es que la segunda imagen es una persona sentada haciendo zapping, que era uno de los ejemplos que estaba como en uno de los videos, sino que, bueno, son personas, eso, como la compañera decía, ¿no?, como un grupo de pares, donde eso, la relación del saber no está necesariamente puesta desde una persona, sino como más puesta en común, y en realidad utilizando una herramienta que sí se tiene y muchas veces nos genera como cosas positivas a la hora como esto de la memoria, qué sé yo,
pero sí se puede usar para así generarlo, ¿se entiende? No sé, Sí. capaz que fue media entreverada, pero está, eso Sí. quería decir. Gracias, Serrana. Luana, ¿qué pensás? Para mí lo importante, ¿se escucha bien? Sí. Ahí va, gracias. Buen día. Lo importante para mí es la linealidad que representa uno y el otro no, que siento que es lo que hablaba Corea con respecto a que hay un emisor y un receptor en el primero. Entonces, más allá de si está bien o mal, o es mejor o peor, el tema de que hay un efecto de cohesión y progresión. O sea, uno no puede asistir a cualquier clase sin haber escuchado la anterior y uno necesita una reflexión. No es pura información, que también es parte de lo que decía La Rosa, por ejemplo, hablando del sujeto moderno, de la irreflexión y de la cantidad de información y de opinión que hay, que va muy de la mano con lo que decía Corea, con esto de no de la tecnología en sí, sino de lo que representa, de esto de que no hay una instancia de progresión, de seguir avanzando, sino como un montón de cosas que puede tener sentido como no, y que también no invitan al sujeto a ser crítico y a reflexionar. Eso. Sí, bueno, gracias, Luana, por tu aporte. Y cerramos con Agustina. En realidad yo no leí el texto, simplemente me pareció como que capaz que no es muy feliz la comparación, porque justo en la primera imagen de subjetividad pedagógica, si fuese quizás los mismos muchachos, las mismas muchachas sentados, pero sin la tablet, creo que como que estaría mejor la comparación. Porque en realidad ahí es como una subjetividad pedagógica arcaica, como dicen, que está la jerarquía entre el alumno y el profesor, el disciplinamiento del cuerpo, sentado ahí cada uno en su sillita, y lo otro es como más descontracturado, pero con la tecnología de por medio que sí, si bien es una herramienta como cualquiera y depende del uso que le des para que sea buena o mala, creo que tiene como que también no es como todas las tecnologías del pasado, porque también está diseñada para generar cierta adicción, tiene pila de distractores, entonces no sé, esa es mi opinión. Sí, gracias, Agustina, gracias. Bueno, muy interesante todo lo que fueron comentando, y ahí retomando lo que también decía Darío, por un lado está nuestra opinión, ¿sí? Que podemos darla en relación con un tema, y por otro lado está este ejercicio de discutir en este caso, un contraste de imágenes a partir de aportes de la autora, que es un poco que estamos tratando de acercarnos, y que ustedes muy bien también fueron señalando algunos de esos aspectos claves. Si avanzás una diapo, Darío, ahí les traemos una síntesis de algunas de esas características que se asocian con los dispositivos que promueven una producción de subjetividad pedagógica que tiene que ver con la conciencia, con la memoria, con el saber, ¿sí? Con la reducción de estímulos, con esto de jerarquizar la conciencia, y que, como muy bien por ahí comentaba la compañera, tiene que ver también con una lógica lineal, ¿sí? De un comienzo, un desarrollo, un cierre, ¿no? En las prácticas escolares, en un montón de actividades, tienen esa lógica en cuanto a la percepción, a la atención, ¿no? A la integración de esos estímulos. Y en contraste, tenemos también otros dispositivos que promueven otro tipo de subjetividad, que tiene otras características, donde hay una saturación de estímulos, de desconexión, donde se privilegia la percepción, donde es necesario prestar atención a varias cosas a la vez, y donde se produce un discurso que funciona a partir de la imagen, de la opinión, ¿no? de cuestiones que se van produciendo. Entonces, estos contrastes son los que también la autora nos invita a reflexionar para pensar lo que sucede hoy, ¿sí? Lo que sucede en los contextos educativos, en diferentes transformaciones
sociales y culturales que nos toca también transitar, ¿no? O sea, eso me parece que hace también a la complejidad del fenómeno. No sé, Darío, si querés aportar algo más. No, en el chat habían como intercambios que lo bueno es que hay intercambios que a veces tienen como sucede en la comunicación, ¿no? Se van como enrabando otros temas y se van como respondiendo entre los compañeros. Y a veces, capaz que eso sí tiene que ver un poco como con la subjetividad mediática, ¿no? Porque yo lo pienso desde la lógica de si yo estuviera ahí del otro lado, escuchando lo que dice Nicolás, y bueno, y a su vez estamos como de alguna manera escuchando, registrando, asociando, pero a su vez comunicándome desde otro lugar, ¿no? Con otros compañeros en un tema que devino, bueno, paralelo a este, ¿no? Y seguimos, ¿no? Creo que de eso de alguna manera tiene que ver con esto de una de las diferencias, ¿no? que supone este dispositivo de la subjetividad mediática y la pedagógica, en tanto, bueno, práctica saturada de estímulos que a veces puede producir como esa desatención, como esa desconexión, ¿no? El estar en más de una cosa a la vez, que en cambio la práctica pedagógica, como decía Nico, bueno, en este primer nivel, esto que genera como conciencia, memoria, saber, lo que también decía la compañera Luana, bueno, necesito como procesar y decantar las cosas que estamos hablando, reflexionando, para luego, ¿no? Poder seguir hilvanando, ¿no? Tenemos que a Agustina, no sé si la habías levantado de la mano ahora o la tenías desde antes. Ah, no, la tenía de antes, ya la bajó. Y avanzando un poquito más, Darío, también como parte de una síntesis, por ahí les traíamos en esto de poder ir integrando dimensiones que se fueron como trabajando con diferentes teorías, autores. Es en la próxima diapo. Darío. Sí. Que por ahí hacíamos como una integración de ahí se fue justo. Parate que no sé qué toqué. Pero ya se lo comento, después lo tiene igual en la diapo. La idea era como integrar en esta perspectiva multidimensional, dinámica y compleja, que se ponen en juego aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos contextuales en el aprendizaje, y que es necesario integrar diferentes dimensiones para la comprensión de cómo aprenden los sujetos o de las condiciones de aprendizaje de los mismos. Entonces, por ahí hacíamos una síntesis tomando como diferentes dimensiones que fuimos comentando. ¿Lo están viendo ahora? Ahí está. Y que también en esto de no solo tener en cuenta la dimensión cognitiva, sino que otras dimensiones son fundamentales también para el aprendizaje, como lo afectivo, lo emocional, el cuerpo, la historia, los vínculos, ¿sí? Son elementos que hacen a esa también complejidad de los procesos de aprendizaje. Estábamos por ahí, ¿no? Sí. Para cerrar Corea. Le estaba intentando responder a Douglas, que ahí cuando se me fue la pantalla, le dejo de compartir porque vamos a abrir el otro, de que el análisis de la canción lo colocamos como una tarea colaborativa en el EVA, que lo íbamos a decir al final de esta clase, pero si querés lo decimos ahora, Nico, mientras yo voy buscando la... Sí, en el foro. En el foro les agregamos un hilo de discusión con la canción El aprendiz del Cuarteto de Nos, para que ustedes puedan, a partir de ese otro disparador, así como fue esta lámina, que por ahí ustedes hicieron muchas conexiones y relaciones, que pudieran tomar otro disparador, en este caso esa canción, y que pudieran articular con alguno de los conceptos trabajados en este módulo, ¿sí? Por ahí esas tareas
no son obligatorias, no tienen nota, tienen un valor formativo y de discusión y de poder ampliar también las posibilidades de intercambio más allá de este espacio que nos unimos de forma también asincrónica. Y ahí también es interesante que porque allí ya vamos haciendo el ejercicio de la articulación de la viñeta con el concepto teórico, que es básicamente cómo se van a estructurar las evaluaciones. Ustedes hagan el ejercicio de decir, bueno, de seleccionar qué fragmento de alguna manera tiene que ver y puede ser como pensado desde determinada concepción del aprendizaje, de los textos que hemos visto desde Farconés y ahora también con Corea, y en dónde ven esa relación, ¿no? Que puedan claramente establecer, bueno, esta parte tiene que ver con este concepto porque este concepto dice esto, ¿no? Y ahí van armando la cadena. Luego también lo que pensábamos era que, así como habían algunas compañeras que habían dicho, yo escuché también esta otra canción que también habla de esto de Corea. Poderla como, bueno, ustedes subir la letra y también empezarla a analizar, ¿no? Si eso fuera también posible cuando se sature el análisis a través de este texto. ¿Sí? Lucas, ¿tenías la mano levantada de antes? No, yo nada más quería compartir, yo para entender un poco lo de Corea, que se me complicó al principio, me hice una metáfora y quería compartirla en el chat. No la voy a decir acá porque es media larga y dudo que pueda decirla bien también, entonces la voy a compartir en el chat para quien le interese. Como vos quieras. Siempre lo vamos a decir como nos salga. Y el esté bien o esté mal es un juicio que los otros van a hacer, pero siempre va a ser... Y los autores y sus producciones son invitaciones a poder seguir pensando, ¿sí? O sea, nosotros también podemos hacer contrastes con otros autores que piensan distinto, que agregan otras dimensiones. De eso se trata el abordaje como complejo, ¿sí? Por ahí un poco para algunos comentarios que iban a estar. Bien. Vamos a, si se quiere, ¿quiénes pudieron leer el texto de Charlotte? Voy a dejar de... ¿Se animan a levantar la mano los que lo pudieron leer para saber los socios que tenemos ahora? Profe, perdón que te interrumpa. Yo, por ejemplo, no lo pude leer porque no tuve tiempo, pero lo trabajé en referencial ¿Ya lo 2 leíste? y ya lo leí y me quedó, o sea, tengo como una idea. Y supongo que en realidad creo que todos lo leyeron si hicieron referencial 2. El capítulo 4. En concreto va el capítulo 4. Yo leí una ojeadita recién antes de la clase y cuando dije, esto ya lo leí, dije, o sea, me resonó el texto. Perfecto, así que hay como 17 y yo los voy a invitar a esos 17 y a esas 17 a que hagamos, como estamos armando ahora, como una estructura como colaborativa en la identificación de los temas centrales. Vamos a, como hacemos siempre en estas guías, vamos a identificar, ¿sí? Temas centrales del saber y del aprender, según Charlotte, y después vamos a poder ver algunas cuestiones de la Rosa. Y acá más que nada lo que nosotros intentamos hacer es tomar como esos conceptos centrales para luego ir buscando como una relación con algunos ejemplos prácticos, algunas cosas que nos puedan capaz que ilustrar o confundir más. Y no van a salir acá hoy como siempre salen como siempre se espera que salgan en las clases como diciendo teniendo todo claro. Está bueno a veces tener algún nivel como de confusión para poder volver a esos textos, ¿no? Gabriela, antes de arrancar, y vas a levantar la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, yo leí Charlotte y la verdad me resultó bastante accesible. Y una consulta sobre el texto anterior, que en realidad las dos subjetividades como que forman una forma de aprender, no el aprender en sí, ¿no? No es que
la subjetividad mediática no me habilite el aprender o no me habilite a apropiarme de saberes. Eso es otra forma. Que bueno, que sí, que invoca la fluidez, al no tener la conciencia como en la subjetividad pedagógica, pero es otra forma, no es ni mejor ni peor. Son dos formas que incluso actualmente las tenemos que aceptar porque vivimos en esto, ¿no? Esta clase es por Zoom, capaz que yo tengo la tele, la computadora, el celular, todo a la vez, ¿no? Y es otra forma. Bueno, en cuanto a Charlotte, grandes lineamientos, aprender no es lo mismo que saber. Gabriela, ¿te animas a esperar y lo vamos haciendo juntos? Junto con otros compañeros, ¿sí? Yo, para arrancar, quería preguntarles, capaz que hago, si querés seguimos, Gabriela, ¿qué tiene que ver el tema de Drexler hoy del inicio con esto que vamos a ver ahora? Para aquellos que hayan leído el texto y que sepan. Y acá vamos a regular si es antipático capaz que lo que voy a decir, pero capaz que hacemos 2 intervenciones o 3 y seguimos, porque vamos a armar esta participación con bastante fluidez, ¿sí? A mí me llegó tarde el enlace del Zoom, yo estaba queriendo entrar en el otro y no pude, o sea, no perdí la canción. De Jorge Drexler. Arrancamos con esa. Y la pensamos básicamente en esta clase, en este tema. Martín, ¿y qué tendrá que ver? Que la canción en una parte dice, por lo que llegué a escuchar, porque justo estaba comiendo, que lo importante era la trama, y se vincula a que lo importante para estos autores es la experiencia, y lo que cambia en el sujeto, digamos, no el final. No el producto, bien. Bien, María. ¿Qué tiene que ver la trama y el desenlace con Charlotte? En realidad, yo tenía como anotadas algunas cosas así que me parecieron importantes, y hay una frase que dice como que no hay saber sin relación con el saber. Y después más adelante, Charlotte hace como una diferenciación que la trae de Montel en realidad. Creo que es Montel el autor, lo noté medio ahí, no lo entiendo mucho. Y hace una diferenciación entre 3 conceptos, que uno es el de información, que hace referencia al dato en bruto, digamos, después al conocimiento, que es, digamos, cuando adquirimos esa información e interactúa y se convierte en una experiencia, y después el saber, que en realidad es la información que nosotros asumimos, pero que también se produce la transformación en la cual nosotros después podemos como transmitirlo. Y creo que esto de la trama se relaciona con eso, con el entramado en el cual el saber se produce en esta relación, y creo que el término de saber entrama también estos dos conceptos anteriores de información y conocimiento. Impecable. Creo que, no sé si está bien, pero creo que lo entendí por ahí. Impecable. Muy bien lo entendiste. Hacemos Luana y después avanzamos. No sé si Gustavo querías algo de lo mismo también y Douglas. Luana, a ver, ¿qué tiene que ver la trama y el desenlace con estos autores? Luana, yo soy Luna. No sé si perdón, Luna. Estoy bien. Ir, venir, seguir, dar y tener. Es como que estamos en una constante vuelta para el aprendizaje, sobre todo en la última parte que él explica lo de formarse a uno mismo y formarse con uno y con nosotros, aprender para crear la identidad, todo eso. Me pareció que como cuando habla de ese verso, toda esa vuelta es como la forma de formarnos en el mundo. Además de, bueno, el aprendizaje por la práctica, todo lo que él hablaba, pero me parece que sobre todo en la formación del yo, de nosotros. Perfecto, como lo plantea Charlotte también. Impecable, muy bien esa otra pata de la relación. Y cerramos con Gustavo. Yo lo que comprendo desde el punto de vista de la trama y el desenlace es como
el foco, ¿no? A dónde hacemos foco. Si comprendemos el proceso de aprender como una relación con nosotros mismos, con otros, con el tiempo, con la relación histórica donde se para el sujeto, nos posiciona en un lugar donde el tiempo no es aquí y ahora, sino es en el pasado y es en la proyección del futuro. Es un proceso, un movimiento que tiene que ver más con la trama que sugiere ese movimiento que con el desenlace que vendría a ser como un punto inamovible que es el final. Entonces, por ese lado, y tratando de hacer una relación con lo que habla Charlotte, con lo que tiene que ver con saber y aprender, donde se posicionan como dos cosas diferentes, un saber objeto, donde se llega a verdades construidas socialmente, donde hay que demostrar, que argumentar, que tomar esa construcción comparándola con otras, y el aprender como una relación más desde el punto de vista humano, en esa relación con uno mismo y con otros sujetos, por ahí es por donde un poco puedo entender la vinculación de la canción con lo que más o menos nos sugiere Charlotte. Y después también como esto más que ver con el texto, cómo nos muestra los diferentes, no sé si la palabra es dispositivos, pero sí las diferentes figuras de aprender, cómo el sujeto necesariamente para ser sujeto tiene que aprender las cuestiones del mundo. Para apropiarse del mundo, el sujeto, sí o sí, para convertirse en tal, debe aprender a apoderarse de ese mundo. Y ahí nos muestra como el aprender desde el punto de vista práctico, cómo aprender a cazar, cómo aprender a construir una choza, cómo aprender a nadar, cómo aprender... Y también cómo aprender las cuestiones más desde el punto de vista en relación con el saber objeto, aprender matemática, aprender la lengua, aprender, ¿no? Y también el otro movimiento que hace es cómo el sujeto debe aprender también cuestiones que son relacionales, ¿no? Cómo relacionarse con otras personas, con la sociedad, con la aldea, ¿no? Como por ahí es más o menos lo que me pudo quedar del texto de Charlotte. Excelente, Gustavo, y compañeras y compañeros. Yo simplemente acotar, no te veo porque tengo muchas pantallas abiertas, Nico, la cara. Estoy sentado, ¿no? Pero si estuviéramos en un salón, yo me sentaría junto con ustedes y pediríamos un café y generaríamos lo que es un dispositivo de aula invertida, ¿no? Que es esto de, ustedes ya leyeron los textos y generamos otras cosas, más que transmitir, ¿no? Por eso vamos a pasar como muchas cosas en alto, porque ustedes lo fueron diciendo mejor que nosotros, ¿no? A través de este disparador, de estas formas del aprender y del saber. Nos quedaba Andrés y retomamos. Buenas, profe. Yo justo me fui, capaz que lo dijeron, pero quería mencionar una cosa que iba más allá, o sea, con la cuestión de la imagen de sí mismo, en el sentido de que yo me pregunté leyendo el texto si de cierta manera la relación que tenemos con nosotros mismos, de cierta forma, también tiene una relación con el saber y con el aprender, en el sentido de que cuando nosotros adquirimos ese saber que en un primer momento puede ser que sea exterior a nosotros mismos, porque nosotros no adquirimos eso, una vez que nosotros ya, por así decirlo, lo interiorizamos, forma parte de nuestra identidad.
Y al formar parte de nuestra identidad, lo que yo me refiero es que al formar parte de nuestra identidad también se construye como algo, por así decirlo, que a futuro nos puede llegar a, no voy a decir condicionar porque no me saldría bien, pero podría ser como que ya no veríamos las cosas de una misma manera que antes de tener ese saber. Sí, y esa respuesta va a tener más sentido, te voy adelantando que sí, pero va a tener más sentido después que trabajemos el valor y el sentido de la experiencia con la rosa, ¿no? Yo creo que, a ver, todo lo que ustedes fueron como articulando de punto de partida de este dispositivo, de este disparador que le trajimos de la trama y el desenlace, que tiene que ver con la relación, ¿no? La trama y el desenlace, que tiene que ver con el intercambio, que tiene que ver con la producción compartida. Disculpen la voz, pero estoy con una difonía y a veces se me va. Me dicen si no se escucha. Tiene que ver con estas cosas que nos plantea Charlotte y también que luego nos va a plantear Scliar la Rosa desde una dimensión diferente, ¿no? Tiene que ver con la relación, tiene que ver con la producción de sentido compartida, tiene que ver con estas distintas dimensiones temporales, como muy bien traías vos, Gustavo, ¿no? De esa temporalidad que no es solamente la del aquí y ahora, sino es esa atemporalidad de determinados procesos que se conjugan en este ir aprendiendo, ¿no? Y Charlotte parte de esta primer premisa, ¿no? De que los seres humanos estamos obligados a aprender desde que nacemos, ¿no? Nacemos y tenemos un instinto reflejo, tenemos que empezar a respirar, pero estamos obligados para poder subsistir en esta, por nuestra propia condición social, gregaria y humana, y ese aprender tiene este triple proceso, él decía, ¿no? De hominización, de volverse hombre, de volverse humano. Me gusta más a mí decir, cuando aprendemos vamos de alguna manera adquiriendo esa condición y ese proceso que siempre es singular. Ustedes también lo traían antes, incluso con Corea y con, ¿no? Esto de que a medida que vamos aprendiendo nos vamos volviendo únicos. Ustedes están recibiendo el mismo dispositivo, la misma información, pero la van canalizando de manera diferente y ese aprendizaje nos permite situarnos en ese único lugar. Y nos permite de alguna manera volvernos miembros de un lugar, ¿no? Ya vamos a volver a la facultad, ¿no? Y sentirse parte de esta comunidad no solamente virtual, sino corporal, tiene ese sentido en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, aprender tiene que ver con este conjunto de relaciones y de procesos que constituyen múltiples sentidos. Múltiples sentidos, ¿no? Ahí también creo que era Luana que vos traías. Me fui al final. Aprender, ¿no? Según lo que plantea, y es otra de las grandes como tensiones de este texto, que es como muy circular, ¿vieron? A veces parece como complejo, una misma idea se va amplificando y luego la va como desmenuzando Charlotte, pero él ya desde el inicio plantea, bueno, a ver, aprender es mucho más amplio que saber, ¿no? Saber puede ser una de las dimensiones de ese aprender, ¿no? Aprendemos muchas cosas, aprendemos muchas de distinta manera, de distinta forma, pero es algo más que saber, ¿no? Y acá nosotros conjugamos solamente esta idea de saber, ¿no? Luana también nos decía hoy, bueno, él distingue lo que es información, ¿no? De lo que es conocimiento y de lo que es saber propiamente dicho, ¿no? La información es ese dato objetivo que nosotros sabemos que el 12 de octubre es el día tal, ¿no? Y es una información que es ajena, que yo la incorporo, que queda en mi memoria y que yo puedo acceder y sacarla en determinado momento y usarla. Esa es información, ¿no? El conocimiento es cuando yo ya incorporo
Vos ahí, Andrés, traías algo del orden de determinada experiencia que se va como incorporando y a partir de ahí, bueno, ya mi saber no es el mismo, ¿no? Y por eso él dice, bueno, el conocimiento siempre es subjetivo porque lo vamos haciendo propio, ¿no? Ustedes muchas veces cuando participan dicen, yo no sé si entendí bien, pero, ¿no? Y ese pero refleja lo que entendieron y están dando cuenta de un conocimiento que es subjetivo, ¿no? En ese proceso de decodificación. Pero el saber, según Charlotte, esta idea de saber es que está siempre producido por el sujeto, ¿no? Confrontado con otros sujetos, construidos en marcos metodológicos y es comunicable. Y tiene de alguna manera que ver con que, él dice esta frase, no existe un saber de por sí, sino existe un saber, ¿no? En tanto existe un sujeto comprometido con cierta relación con el saber. Así que el saber siempre es relación. Y él, ya te doy la palabra, Douglas. Termino esta idea y te doy la palabra. Vamos a trabajarlo esto con un ejemplo, ¿no? El saber es tanto una relación, ¿no? Que tenemos con el mundo. Douglas también traía, bueno, también conmigo mismo, ¿no? Cómo yo voy entendiendo determinados procesos. Es también un producto, el saber, ¿no? Está producido en la interacción de ese sujeto con el mundo y también es un resultado del saber. ¿Resultado de qué? De ese intercambio, de esa relación que yo puedo establecer, ¿no? Entonces esto nos posiciona de alguna manera, y piensen que este texto está pensado como para dar también algunos aportes en relación a cómo entender las dificultades de aprendizaje y cómo entender a esos niños o niñas que no responden frente a lo esperado, ¿no? Y si vamos de alguna manera planteando que el saber se genera en el marco de una relación, bueno, ¿cuánto tenemos que de alguna manera hacer foco como docentes, como psicólogos trabajando en el ámbito educativo, a pesar de que Charlotte es un sociólogo clínico, ¿no? ¿Cuánto tenemos que de alguna manera estar pensando en esa relación que le da sentido a esa incorporación y producción de conocimiento que tiene, ¿no? Douglas. Sí, a mí me pareció interesante porque Charlotte cita a Monteil, bueno, que ya dijeron los tres conceptos, información, conocimiento y saber. Obviamente la información sería digamos, lo estático en lo que se acumula, luego el conocimiento, que es, bueno, está, digamos, atravesado o filtrado por lo subjetivo de la persona, y el saber para Monteil dice que es un saber que está por fuera de lo subjetivo, aunque se puede transmitir, es transmitido pero objetivamente, ¿no? Es como que lo entiendo como el saber tradicional, objetivo, ¿no? Pero también cita a Schlanger, y Schlanger dice, bueno, que es esto, es la relación con el saber práctico, tiene que ser una relación práctica, porque no serviría, según Schlanger, no serviría el saber objetivo en sí mismo, si no es usado prácticamente para construir con otros, ¿no? Y para otros también. Lo entendí por ahí. Y yo creo que también, si puedo hacer una analogía, que viene también fundamentado estas dos maneras de ver, digamos, el mundo ya desde una filosofía, ¿no? Porque en las clases de cuantitativas o cualitativas, no recuerdo, sí, cualitativas, pues, que hablamos un poco de eso, de que son dos miradas, por ejemplo, en las investigaciones, que parten ya de modos de ver el mundo diferentes. Por más que se quiera conocer algo, una parte de la realidad, uno, bueno, dice que se puede asir, se puede agarrar la realidad por completa, y otro dice que no, que se va construyendo, ¿no? Que se va generando, digamos. Entonces yo creo que eso se ve también
influenciado en el aprendizaje, en cómo uno transmite luego en una escuela, en un liceo, en una facultad, cómo se transmite eso, si es desde ese modo de ver el mundo o del otro. Yo creo que se ve manchado ahí. Pero yo los vi así, vi esas dos diferencias entre Monteil y Schlanger, ¿no? Perfecto, está muy bien armada la relación. Y un detalle nada más. Me parece que algo importantísimo es el método. Como dice acá, los marcos metodológicos. ¿Cómo llego al saber? Porque yo puedo tener una concepción del saber diferente a la de otro, pero el tema es cómo se llega a ese saber. O sea, el método que uso para poder llegar. Y yo creo que es ahí lo importantísimo, es cómo llegar a eso, a ese saber. Exacto, porque eso de alguna manera puede pensar en la intencionalidad y en la transmisibilidad de ese saber, ¿no? Cuando colocamos ahí confrontado también es validado, ¿no? Es comprobado, ¿no? A mí se me había ocurrido, mientras yo te escuchaba, se me venía un ejemplo que había visto, que lo podemos pensar en conjunto entre todos a ver si realmente puede ser utilizable. El año pasado un niño, ¿no? Le estaba en un centro educativo, había venido como muy orgulloso, ¿no? Un niño de 5 años, y un día lunes, y le dijo a la maestra y a otros compañeritos, sé atarme los cordones. Podemos tomar ese saber, ¿no? Y se lo muestra, ¿no? Lo confronta a otros, ¿no? Si lo vamos como construyendo en conjunto, ¿no? Ese saber atarse los cordones, y piensen a ustedes, ¿no? Yo porque lo que hice fue en ese momento como pensar cómo había sido mi propia como significación del momento. Me llegué a recordar, a pesar de que tengo casi 50, me llegué a acordar cuando me había atado los cordones y lo que había significado eso para mí, ¿no? Hagan ese ejercicio a ver si se acuerdan cuando se ataron los cordones, ¿no? ¿Qué les significó para ustedes? Ese niño le muestra eso, un niño que estaba al lado le dice, no, así no se hace, porque le había quedado una moña más chiquita que la otra, tienen que ser los dos agujeritos iguales, ¿no? Y él le dice, no es así, y queda. Y la maestra le dice, qué bueno, qué grande que estás, viste, porque ya sos grande, relación con el mundo, ¿no? El atarse los cordones da autonomía, ¿no? Nos ubica en una posición y en un lugar como diferente, pero también tiene que ver una relación consigo mismo, ¿no? Ya soy más grande, ¿no? Tengo otras cosas. Es un producto ese aprendizaje, ¿no? Que está producido, la maestra le preguntó, ¿quién te enseñó? Me enseñó mamá, no me acuerdo quién era, ¿no? Mamá me enseñó, ¿no? Si uno recuerda ese aprendizaje, si hay algún adulto o algún niño mayor que estuvo de alguna manera participando, está producido en esa interacción que es la clave, ¿no? De cómo fue produciéndose ese saber, y es el resultado, no me sé calzar solo o me sé atar el cordón, o sea, producto y resultado de alguna manera tienen distintas connotaciones en función de ese saber, ¿no? Esto de alguna manera nos muestra las distintas dimensiones que el saber o en los procesos de aprendizaje se pueden estar generando, y me parece que ahí está también la potencia de este autor, en tanto, bueno, el saber se da siempre en una relación con otros y consigo mismo, ¿no? ¿Se siguió ahí antes de pasar a las figuras del aprender, el ejemplo? Bien, no, estaban hablando de otra cosa, ¿no? En el chat. Ok. Bien. Jalot también habla en tanto algunas figuras del aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿No? Vamos por ahí. Y él habla de objetos saberes. Y ya si quieren ir levantando la mano quien quiere como explicar esto que son las figuras del aprender, los que los hayan leído.
de objetos que es necesario aprender a utilizar, actividades a dominar y dispositivos relacionales. Brian, vos levantaste la mano. ¿Qué es esto de Sí, bueno, bueno, mucho no me acuerdo, pero primero los objetos saberes sería, por ejemplo, el lugar de donde proviene el conocimiento, que sería, por ejemplo, en el texto pone libros o monumentos. Después los objetos que es necesario aprender a utilizar, me suena, no sé, yo qué sé, atarse los cordones, como vos había dicho, o no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Ese saber básico o aprender a usar una computadora, aprender algo de computación, por ejemplo, que es más avanzado. Y después, actividades a dominar, no me acuerdo, perdón, así que voy a decir la otra, que sería dispositivos relacionales a apropiarse, que, o sea, el saber también es relacional, también tiene que ver con la relación con el otro, como ya habíamos dicho, y es tanto del profesor como del alumno, por ejemplo, porque el alumno y el profesor pueden tener dos posturas de lo que sería el saber y aplicarla de la manera que creen, pero o sea, como que tienen que llegar a un equilibrio entre el saber de uno y el saber del otro. Además que un ejemplo que ponía que me gustaba, no sé si tiene que ver con esto, era que a vos te puede gustar la matemática, como no, dependiendo de la relación que tengas con el profesor a veces. O sea, si te cae mal el profesor, capaz que no te vaya tan bien, y si te cae bien, capaz que te vaya mejor. Era eso lo que quería aportar, no sé si está bien, pero era eso. Bien, vamos ahí a darle una vuelta a alguna cosita. Ahí va, bien, pero bien, bien. Fiorella. Y luego Buen día, buenas tardes. Capaz que digo la que le faltó al compañero, que es actividades a dominar, que son cosas como que más allá de que tú sepas la teoría, se pone en juego como con la práctica. Eso fue lo que yo entendí. Como que en la misma actividad se pone en juego ese saber y como que por más de que lo sepas teóricamente, como que está ahí. Por ejemplo, ponía aprender a leer, aprender a nadar, a desmontar un motor, también ponía. Bien. Bien, bien. Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo mío no sé si es una pregunta o es un tema a tirar en la mesa. Ahí se te cortó, Nicolás. Llegamos a que ibas a tirar algo en la mesa. Bien. Ahí capaz que Nicolás cuando vuelvas. Poner entre 5 y 7 años. Y si dividió al final de la clase entre ganadores y... ¿Perdón? ¿Sabes? Se te cortó y no escuchamos nada. Llegamos hasta que ibas a tirar un tema arriba de la mesa y después se te cortó. Ah, bueno. Ahora se me escucha bien. Se te escucha cortado. Capaz que si apagás la cámara tenés mejor conectividad. Ahora bien. A ver. Hola, Ahora. hola. Dale, a ver. No te estábamos escuchando. No, yo quería tirar un tema que me pasó ayer cuando estábamos dando una clase deportiva con niños entre 5 y 6 años, que al final de la clase uno de los profesores como que terminó dividiendo los grupos entre ganadores y perdedores. Y yo después terminé teniendo una conversación con él de qué tan productivo no podía llegar a ser eso. Y me quedó la duda a partir un poco de lo que leí de esta apropiación de los roles, de las relaciones, de si realmente es productivo a esa edad, por lo menos en particular, y aprendiendo un deporte recién ahora, por más que el contexto deportivo siempre tiene por ahí el marco de ganar-perder, qué tan productivo puede ser ya asociar a los niños con ganadores-perdedores. Entonces, no sé si es una pregunta, no sé si es un tema, ni siquiera sé si está vinculado, pero me pareció un poco pertinente porque muchos se fueron muy tristes y muchos se fueron muy felices, y esto yo ya veo cómo repercuta en la próxima clase, cómo llegan. Nicolás, ¿querés vos? Ahí te veo la mano levantada. Sí, resaltar esto que decías, Darío, de bueno, lo rico y lo interesante de los aportes que traen y las situaciones que realmente es como vos decías,
nosotros también disfrutamos bueno, de todo lo que ustedes traen y también aprendemos a darle otra vuelta a los temas con sus perspectivas. Y eso que traes recién, Nicolás, es un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo y que justamente se conecta con esto que trae el autor como central del aprendizaje y las relaciones consigo mismo, con los otros y con el mundo, y cómo en las aulas se construyen entornos de relación que van incidiendo en esos procesos de aprendizaje, facilitándolos, obturándolos, y que van a su vez, esas relaciones en el aula, se van traduciendo a su vez en relaciones consigo mismo. Es decir, hay líneas de investigación que esto operacionalizado en constructo sería cómo el clima de clase incide en la percepción de sí mismo, en la percepción de la autoeficacia, por ponerles un ejemplo. Esa mirada que el docente da sobre los estudiantes incide en la forma que los estudiantes se ven a sí mismos, ¿no? Entonces acá esta idea de lo relacional entre el docente con los estudiantes después también termina siendo un aprendizaje de cómo me relaciono conmigo mismo. Entonces, por eso la gran importancia de poder reflexionar sobre estos aspectos, de brindar espacios para generar procesos de metacognición también de como vos decías por ahí, Nicolás, de qué se comunica y de qué efectos puede tener eso en el aula. Es un aporte. Estaba Martín, Fiorella y Andrés. No sé si está Fiorella. Ah. Ahí justo cuando habla Nico del deporte, mis hermanos son profes de educación física y bueno, hice mucho deporte y tipo separarlos por ganadores y perdedores a mí me parece, ¿no? Atrevido. No sé la metodología del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el fin a los 5 años? Si es enseñarle un deporte, enseñarle a correr, saltar, jugar, colaborar en equipo, o que haya un ganador en un partido. Entonces ahí, por ejemplo, se ve la metodología que se hablaba con Corea, la metodología, se ve el objeto que estamos acá y las actividades que uno quiere dominar, ¿no? En ese caso, correr, saltar, pegarle la pelota, colaborar. Como para ampliar un poco ahí la pregunta de Nico. Ese era mi aporte nomás. Bien. Andrés y Gabriela. Sí, yo iba a decir algo, o sea, capaz que suena medio impopular lo que voy a decir, pero también de cierta manera, o sea, entiendo que si son grises chicos realmente es medio chocante, ¿no? Tipo, ya tirar el concepto como categoría de ganador y perdedor, así como dos categorías absolutas, ¿no? Pero creo que después, cuando ya tengan una edad un poco más avanzada, en donde puedan saber gestionar, digamos, su relación, ¿no? Con lo que es el ganar o perder como categorías, que realmente las dos en sí, per se, no es que definan una identidad absoluta, porque a lo largo de la vida va a haber momentos donde se va a ganar y muchos momentos donde se va a perder, en el sentido de que les puede pasar que el día de mañana, cuando lleguen al liceo, pierdan un curso o pierdan un examen. Es algo que les puede pasar en la vida cotidiana. Entonces, para mí también es importante cómo gestionan esa relación para que realmente el día de mañana no les afecte tanto ni les conmueva tanto y que tanto de ganar como de perder también tiene esa cuestión de finitud, ¿no? De que es efímero, de que realmente hay momentos en donde que se ganan y momentos que se pierden, pero son momentos. No es algo que permanece ahí para toda la vida, digamos, ¿no? Bien. Bien, Nicolás, te llevas bastante info, ¿no? Y esa era una pregunta bien pertinente en esto de cómo resignificar los lugares que uno está, ¿no? Y de las cosas que hace, ¿no? Y cómo se hace. Gabriela y Nuria, y avanzamos uno más. Después así seguimos. Me acordaba de también esa diferenciación entre la voz A y la voz B, o elegir abanderados, ¿no? Que el que no sale elegido siente un poco... De todas formas hay que empezar a manejar la frustración desde chicos, ¿no? Pero hay formas y formas. Capaz que para alguien puede ser una frustración de por vida, no sé, algo que le quede ahí. Son cosas menores,
pero como depende de cada uno, de la individualidad, la singularidad, cómo uno maneje o procese esas diferenciaciones que hacen los maestros, ¿no? Y lo otro que quería, capaz que es una pregunta, esto de cómo me veo a sí mismo, cómo me veo con los demás en relación, es como no solo una relación, sino que además es circular, ¿no? Porque como que se va alimentando unas a otras. Por ejemplo, aprender, por ejemplo, las matemáticas tienen buen estatus, ¿no? Es muy inteligente el que aprende matemáticas. A su vez, el que yo aprenda matemáticas bien, me eleva la autoestima, digamos, y me hace relacionarme con la gente que sabe matemática, ponele, y eso es lo que dice de relacionarse con los otros, ¿no? En esa cofradía de la gente inteligente que sabe matemáticas. Pero como que todo se retroalimenta, y era eso mi aporte. Nuria y María. Y cerramos en María, ¿les parece? Sí. Buenas tardes. No me quiero ir mucho por las ramas, pero yo voy a decir algo muy parecido a lo que dijo Andrés con el tema de poder manejar también la frustración. Yo creo que la infancia es una edad en la que lo que nos pase en ese periodo de tiempo nos va a repercutir a lo largo de toda nuestra vida. Y también el poder manejar esa frustración, no solo tanto en poder, yo que sé, hacer un deporte, ganar o perder, sino en cosas cotidianas que uno hace y, por ejemplo, a un niño se le dificulta hacer determinada tarea, ahí va el padre y lo ayuda para que no lo haga él solo, esa clase de cosas, eso a generar que en un futuro no tenga muy asimilado el tema de frustración y cuando no sepa algo se va a amargar y no lo va a tolerar, como va a tener muchas dificultades, ¿no? A lo largo de su vida, porque como bien sabemos, lo que pasa en nuestra infancia va a tener influencia en toda nuestra vida. Entonces yo no veo mal el hecho de que se vean, no sé si llamarlos categorías, porque el decir ganar y perder ya es como decir uno mejor y otro peor, ¿no? Y yo creo que cuando uno pierde hay que enseñar que no solamente es algo negativo, sino que a partir de ahí se pueden aprender muchas cosas más, que nos pueden ayudar solo al infante que quizás en ese momento no se da cuenta de las consecuencias que puede traer, pero si bien uno como grande o como adulto, sabemos que si lo ayudamos a tolerar esa frustración, a poder enseñar y no tanto castigar con el tema de perder o castigar con el tema de que salga algo mal, puede ayudar a un futuro a que eso sea productivo. Nada, eso. Y María. Bien, gracias, Nuria. Y a mí me quedó un poco resonando el ejemplo que traía el compañero Nicolás y después lo que decía el profe Nicolás sobre esto de la relación, ¿no?, identitaria con el saber. Creo que trataba un poco de eso, lo que hablábamos, y la relación social con el saber, de esto de con uno mismo, con el mundo y con el otro. No voy a volver a repetir lo que ya se dijo, pero creo que todas estas dimensiones, digamos, no van por separado, sino que nos vamos constituyendo conjuntamente, o sea, no van en paralelo como desligadas. Entonces, por ahí también tenía unas anotaciones que tenían que ver con esto de cuando el alumno o el que aprende reviste investir, no me salía. Cuando uno inviste, ahí va. Cuando uno inviste de sentido esa relación, y qué importante eso en la constitución de nosotros mismos, y en esto vuelvo con la relación con nosotros mismos, la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo nos construimos, y en esto de cómo nos estimamos a nosotros mismos. Qué importante el rol del docente, sobre todo también en esto. Y me quedó como resonando un poco eso, bastante. Bien. Y en esto que traían todos ustedes, y gracias, porque está bien pertinente como las relaciones que vas haciendo, creo que este ejemplo, Nicolás, que vos nos traías, también era coincidente, lo podemos hacer dialogar con esto que veníamos hablando de la trama y el desenlace, ¿no? Acá lo importante de la relación, ¿cuál es? No es el ganar o el perder, ¿no? Sino es lo que se va construyendo, y sí, de alguna manera esto es lo que nos habla también, son de las
de las implicancias que tiene en lo emocional, ¿no? Que se juegan en estas situaciones como de aprendizaje, ¿no? ¿Levantabas de vuelta la mano, Nicolás? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, era para hacer un comentario. Primero agradecer el intercambio de todos, es súper nutritivo, me re sirvió. Pero también me pareció re interesante en el chat cómo enseguida la conversación se va moviendo a la conciencia y a la moral. Porque pasamos de metodologías al bien y al mal, y si está bien enseñar algo o cómo. Entonces me pareció interesante, volviendo al tema anterior, creo que era el módulo, no módulo anterior, pero el tema anterior, pasamos automáticamente a la conciencia de la moral, en muchos Sí. aspectos, ¿no? En el chat. Tendemos a categorizar, está bueno, yo no quería entrar en esas cuestiones para poder seguir avanzando en esto, pero es como de alguna manera opera el aprendizaje, ¿no? Lo vamos tamizando por distintas categorías, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en algunas cuestiones cuando estemos en el módulo 3 en la parte de transiciones, algo de... No vamos a trabajar sobre la tolerancia a la frustración, eso, ¿qué es esto de tolerar frustración? Más adelante en la formación, quienes sigan en la parte de educación, vamos a estar hablando de algunas cuestiones de regulación emocional y vamos a estar viendo específicamente otras cosas. Y vamos a estar en este curso también mostrando algunas de las capacidades y de las potencias que la infancia tiene, ¿no? Porque tampoco lo subestimemos a los gurises de que no entienden cosas, ¿no? Muchas veces nos pasa a los adultos, y cierro el paréntesis que estamos haciendo, nos pasa a los adultos que no logramos como entender esa construcción de sentido que los gurises están haciendo, ¿no? Y realmente son mucho más inteligentes que lo que nosotros creemos, ¿no? Pero yendo a cómo aprender por Charlotte, volviendo a este paréntesis, que se fue como abriendo, bien interesante y bien pertinente, y bien cómo se fue como desmembrando este tema, simplemente tamizo esto que es bien simple también, pero para que quede como esa idea, ¿no? De lo que Charlotte plantea de cuáles son esas figuras o cómo de alguna manera, qué cosas aprendemos, y ahí ustedes bien decían de los objetos saberes, ¿no? O sea, aprendemos la regla de 3 en algún momento, ¿no? Y eso es un objeto saber que nos permite luego operar en la realidad y en el mundo, ¿no? Objetos que es necesario aprender a utilizar, ¿no? Hablábamos de los cordones, hablamos de cosas que vamos usando, ¿no? Actividades a dominar, traía la compañera, bueno, aprendemos a andar en bicicleta, a nadar, y dispositivos relacionales a apropiarse. Tiene que ver en parte con estas cosas que ustedes estaban hablando, de los modos de vincularnos, de las convenciones sociales que vamos de alguna manera como construyendo, ¿no? Esperen que tengo que cerrar esto acá. Por último, era esto de... que Charlotte traía, y después íbamos a traer unos ejemplos que salen de una investigación que habíamos hecho en un centro educativo sobre cómo los niños viven la transición educativa, el salir del jardín de infantes para luego pasar a la escuela, y cerrábamos con eso hoy, con otro ejemplo práctico. Charlotte plantea, bueno, cuáles son algunas, él trae como 3 relaciones epistémicas con el saber, ¿no? Que esto también deviene de una investigación que Charlotte realizó, ¿no? Con adolescentes, creo que era, niños o adolescentes, en donde se iban describiendo y se iban caracterizando estas 3 relaciones en relación al saber. Una primera que tenía que ver con la relación con un saber objeto, ¿no? Que es esto de pasar de la no posesión a la posesión. Yo esto no es apropiarse de un determinado saber, de objetos, de lugares o de personas que de alguna manera nosotros no lo sabíamos hacer antes y luego lo podemos hacer, ¿no? Y por eso él dice, tiene que ver con pasar de la posesión a la no posesión, ¿no? Esto que decíamos, bueno, aprendimos en algún momento la tabla del 9, la tabla del 2, ¿no? Y antes no la teníamos incorporada como proceso, ¿no? Aprender también es dominar esa actividad, pasar del no dominio
al dominio, y acá él habla de una cuestión de la incorporación como del cuerpo, de las sensaciones, ¿no? Todos recordamos la primera vez que nos sacaron las rueditas, ¿no? De la bicicleta, si teníamos, y el andar andar en bicicleta, dominar esa actividad, ¿no? Y aprender también tiene que ver con entrar en este dominio relacional, ¿no? Dominar una relación. Y él plantea esto que aparece allí en la diapo, que aprender es volverse capaz de regular las emociones, ¿no? No controlar las emociones. Las emociones se regulan, ¿no? Que de alguna manera generan el vínculo con el otro, ¿no? Por eso habla de algunas figuras de distanciamiento y de regulación, ¿no? Para poder de alguna manera entrar en ese otro dominio relacional que nos permite, ¿no? Estar con otros. Esta, si se quiere, es como la parte más instrumental y la parte más simple, ¿no? Y capaz que yo les traíamos unas frases que surgieron de un trabajo que hicimos hace 2 años, antes de la pandemia, con niños de nivel 5 años que estaban terminando su ciclo educativo y se estaba trabajando en el marco de la preparación para ir a primero, ¿no? Para ir a otro local, a otro lugar. Nos estábamos trabajando esa transición educativa y un poco la idea se trabaja a través de una serie de encuentros, una serie de talleres grupales, subgrupales, y esta era una actividad que estaba en el medio del proceso, en donde en grupos chiquititos se tenía el dispositivo de conversaciones. Es una pareja de estudiantes con uno o dos niños, perdón, con 2 o 3 niños, grupos bien reducidos donde se le van preguntando determinadas cosas, ¿sí? Sobre cómo es su vivencia en relación a esa transición. Y los gurises, ¿no? La pregunta era ¿qué aprendieron? ¿No? ¿Qué aprendieron en el jardín de infantes? ¿Qué cosas fueron aprendiendo? Y lo que aparece acá son las respuestas textuales de ellos. Y el esfuerzo que les vamos a pedir es como poder relacionar esto que estuvimos viendo de Charlotte en relación a estas expresiones que los gurises fueron trayendo. Y ahí habilitamos el chat unos minutos. Dice un niño: aprendí a comer solo con el tenedor y el cuchillo que corta. Pongo los vasos y no se me cae el agua. La maestra me deja servir. Ya algunos ya tenían casi 6 años, ¿no? Es una institución educativa pública con comedor. Otra niña dice: aprendí a hacer amigas. Y se le pregunta: ¿y cómo se hace para hacer amigas y amigos? Le preguntás en el recreo si quiere jugar contigo y si le gusta jugamos. Y no te peleas tanto. Otra dice: lo invitas a jugar a tu casa y si la mamá lo deja, ahí te vas haciendo amigo y le prestas tus juguetes y él te presta a vos. Los tenés que devolver después. Ese era un grupito. A ver, pasamos. No quiere pasar a la otra. Upa. Eran estos nada más que habíamos seleccionado, porque eran otros. ¿Qué tienen que ver estas frases con lo que estuvimos viendo hasta ahora? A ver, yo tengo que confesarles que se me ralentiza mucho la computadora con todo abierto, entonces, ahí va. Ahí Fiorella quería comentarnos algo. Fiorella. Hice como un trabajo, entre comillas, de asociación, digamos, con estas distintas formas de relación epistémica con las frases de los niños. Por ejemplo, la primera, aprendí a comer solo, me parece esa forma de aprender cómo dominar una actividad que plantea Corea. O sea, es eso de
bueno, ahora como solo, ahora sé usar el tenedor, sé cortar, sé poner los vasos, y todo lo demás de aprendí a ser amigas y cómo se hace, que le pregunto al psicólogo, lo asocié más con el otro punto de entrar en un dominio como relacional. Bueno, ¿cómo hago para relacionarme con las personas? Como ahí entran como lo afectivo, las relaciones, eh, y todas estas prácticas que como que me insertan en una comunidad, que en este caso es ser amigos. Ujú. Bien. Creo que estaba Juliana. Sí, es algo parecido a lo que dijo ella. Me sonó esto como aprender con relación con el mundo. Viendo las frases, veo que tipo, todos tienen relación con algo. Si no es con personas, la primera, por ejemplo, que es con objetos, con el tenedor, con el cuchillo, que no aprendes si no te relacionas con objetos o con personas, con el mundo en general. Me sonó bastante eso leyendo las frases. Ujú. Bien. Y María. Sí, disculpen que apague la cámara, pasa que tengo el celular cargando. Em, Nada, en realidad quería ser breve porque ya participé pila. Creo que se ve súper reflejado esto del mundo, con uno mismo y con los otros en todos los ejemplos. Y me quedó algo de un ejemplo que creo que está en la otra diapo cuando se habla del nombre. Creo que tiene que ver mucho con esto de la conformación de la autonomía y de la autopercepción que uno tiene cuando adquiere un conocimiento. Y me pareció súper pertinente la pregunta que le hace el psicólogo cuando dice, ¿y para qué me sirve saber mi nombre? Y creo que esto está bien enfocado en eso, en generar la autonomía en el alumno y que realmente sienta que se sienta útil y se sienta de esa manera consigo mismo. Y me quedó como resonando eso. Bien. Y después estaba María Noel, también, que quería comentar. Sí, disculpen que no me funcione la cámara en la compu. Que todos los ejemplos, o sea, cada vez más te van clarificando cada uno de los puntos que se dan en el texto. O sea, desde que estamos en una sociedad, como en el caso de estos niños que están en un lugar específico con compañeros que tienen su misma edad, tienen esa obligación de aprender, pero no lo sienten como una obligación, sino que es parte de ese proceso de ser parte de esa comunidad, de esa pequeña comunidad. Y cada cosa que ellos tienen que hacer, lo hacen, o sea, el mismo proceso te va llevando, la misma socialización te lo va haciendo. Te volvés humano, te volvés único en el sentido de, bueno, yo sé atarme los cordones, como el ejemplo que decía, y lo hago de esta manera. Capaz que para otro no, porque bueno, su forma de ver, o sea, la forma que le enseñaron, tenía que ser perfecto. O sea, somos únicos en el sentido de que cada uno va a interiorizar cada uno de esta idea del saber o el saber y esa relación con el mundo, consigo mismo y con los demás que te van pasando esa información. A su vez, todo tiene un producto, en el caso de, bueno, ¿cómo aprendiste a ser amigos? Y es muy cómico como ellos dicen, bueno, tenés que aprender también a compartir, pero no te lo dicen en esas palabras, pero bueno, a su forma es lo que te está diciendo, bueno, le das un juguete, compartís con él, después te lo tiene que devolver, a su vez vos tenés que devolverle el juguete. Entonces, todo eso va de mano de cada una de las figuras que se van planteando en el texto. Y todos los dispositivos relacionados a apropiarse, o sea, el modo de vincularse de los niños, cómo se ve claramente en estos ejemplos. Aprendí a escribir mi nombre solo, también. Lo mismo, o sea, aprendí a utilizar un objeto que lo permite identificarse a sí mismo. O sea, como que todo va de la mano. Ujú. Ahí va, excelente. Bien, me perdí en el orden, no sé si venía Kilia o
Juliana o Martín. Creo que seguía Martín y Kilia, Juliana y María Noel ya habían participado, ¿no? Sí, sí, perdón, no bajé la mano nunca. Dale. Me quedo cuando María Cruz habla del poner el nombre como parte de la autonomía y empezás como a mirar como comer solo, digo, y también son como diferentes formas de autonomía, ¿no? En ese saber autonómico para integrarte a la sociedad y como ser desarrollándote. Entonces como ver también el saber como en esa autonomía, que te da autonomía el saber, en ese tramado que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, me quedé pensando en eso y se me ocurrió que podía estar bueno. Bien. Kilia. Bueno, a mí me llamó bastante la atención que habla de aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje académico, sino de otros aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo niños y de repente dicen, no quiero ir a la escuela, quiero aprender desde casa, que sea todo tipo virtual. Y le digo, bueno, mira, la escuela es mucho más que ir a aprender lo académico, sino la convivencia con los compañeros, bueno, esto de jugar, de compartir, todo eso como que trasciende a lo económico, ¿no? Y mismo lo que veníamos hablando con el ejemplo del compañero en el ámbito deportivo, no solamente van a aprender a jugar al fútbol, sino a relacionarse, ¿no? A poder tolerar la frustración, si te toca perder, otro día ganar, o sea, como que el aprendizaje va mucho más allá de lo académico, ¿no? Y viendo acá estos ejemplos, como que veía que es en el ámbito, están preguntando en el ámbito como de una escuela, ¿no? Es un jardín de infantes. Un jardín de infantes, ahí está. Entonces, bueno, ahí como que en todo lo que ellos iban comentando de lo que aprendían, muchas cosas referían a lo académico y otras más a la convivencia, ¿no? A la vida en sí, en general. Bueno, eso me llamó la atención de los aprendizajes. Y para terminar este tema con Charlotte y entrar en estos minutos finales a la Rosa, yo creo que, a ver, esto de alguna manera, y sumado a esto que vos decías, Kilia, el sujeto epistémico, como lo plantea Charlotte, es afectivo, ¿no? Es relacional, ¿no? Está definido en situaciones, en múltiples actos, ¿no? En una relación consigo mismo, y de alguna manera estos aprendizajes también reflejan como, bueno, los aprendizajes significativos que de hecho se dan en el ámbito de la educación inicial, ¿no? Que tiene que ver con esos espacios de aprender a ser, aprender a estar con otros, no solamente aprender a leer, a escribir, o aprender algunas nociones básicas de lectura o de escritura, porque no son objetivos de salida, y por eso aparece como un espacio de gran significación este mundo de las relaciones, de los afectos y de las experiencias, ¿no? Y acá es como el que le doy como el pie a Nicolás para poder seguir con la Rosa, porque de alguna manera lo que ellos estos niños y estas niñas están significando son distintas experiencias que han tenido en el ámbito educativo, ¿no? Distintas experiencias, ¿no? Y distintos saberes y distintos aprendizajes que se pusieron en juego. Gracias, Darío. Creo que también queda esta invitación abierta para ir generando conexiones o interrelaciones con diversos aportes que vamos trabajando en el módulo. Por ejemplo, esto de aprendizaje y las relaciones con cuestiones que tienen que ver con la perspectiva sociocultural, o con cuestiones que tienen que ver con Pigeon-Rivière. Creo que ahí también se pueden ir generando diferentes enlaces. Y así como estábamos trabajando en el aprendizaje y relaciones consigo mismo, nosotros y con el mundo, la Rosa nos invita a pensar el aprendizaje y las experiencias, ¿sí? Entonces, si avanzamos, Darío, porque esto, bueno, era como una idea
de que ustedes pudieran pensar, bueno, aprender qué es, cómo se aprende, que bueno, era una dinámica que nos llevaría más tiempo, pero que bueno, un poco se fue desarrollando en la discusión que fuimos intercambiando, y avanzando un poquito más, una pregunta central que plantea la Rosa tiene que ver con qué es la experiencia, ¿sí? Y alguien que me pueda contestar a partir de la lectura de la Rosa, ¿qué es la experiencia? Fiorella. Él dice, eso que me pasa. Muy bien. Eso, me y pasa son como las palabras más centrales en el análisis que él hace. Bien. Y esto que me pasa, si querés avanzar un poquito más, Darío, en la diapo, es una definición muy breve, ¿sí? Es algo, son poquitas palabras, pero que tiene una profundidad interesante para problematizar. Porque allí hay algo de eso que es de lo externo, que es algo que no soy yo, ¿sí? Que me pasa a mí, ¿sí? De una forma particular, y que ese pasaje a su vez genera un efecto, genera una transformación, ¿sí? Genera una huella. Y ahí tenemos como tres componentes para pensar. Si avanzamos un poquito más, Darío. Esto de las experiencias también lo podemos vincular con ciertas características que propone el autor, con aspectos que hacen a la experiencia como algo singular. Dos sujetos pueden vivir la misma experiencia, ¿no? Podemos empezar a hacernos preguntas de ese tipo, frente a algo que están compartiendo un conjunto de sujetos. ¿Lo viven todos de la misma forma? ¿No? Por ejemplo, en un aula, o por ejemplo, en cualquier contexto de interacción. ¿Todos los sujetos van a vivir esa situación de la misma forma? ¿O hay aspectos singulares de los sujetos que esa situación va a atravesar y que va a dar un determinado significado? Por ahí, Hildia y Martín nos quieren comentar algo. No sé si era Martín primero, no quiero pasar por arriba. No, con respecto a la experiencia, que es algo intransferible, ¿no? Que es de cada uno. Y con respecto a este texto de La Rosa, que él habla de la experiencia como una travesía, como algo desconocido, ¿no? Ay, ahora no me salen las palabras, pero bueno, la experiencia es algo que a uno le va pasando y que cada persona lo vive diferente. Yo siempre pongo ejemplos, voy a poner uno. Cuando yo era adolescente, porque ya tengo 41, mi madre siempre era muy de sentarme y hablarme, ¿no? Entonces tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo, bueno, mamá, tenés razón en todo lo que me decís, pero yo quiero vivir la experiencia, y quiero equivocarme y tener mi propia experiencia, porque la experiencia tuya a mí no me sirve porque es tu experiencia, más allá de que todo lo que me estés planteando me parezca bárbaro, pero yo lo tengo que pasar, y eso no es transferible de una persona a la otra. Y también uno de esa manera va aprendiendo, ¿no? Equivocándose o no equivocándose, uno va viviendo, y cada vez que vuelve a pasar por esa situación que lo vas a vivir de forma diferente. O sea, había una frase que no me acuerdo en qué clase la escuché, que me encantó, ya me la quedé, que es que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Porque no es el mismo río ni el mismo hombre, ¿no? O sea, como que todo está en continuo movimiento. Y así uno va pasando por la vida, por las diferentes experiencias, y cada experiencia es distinta para cada persona. Es como dice La Rosa, que es como una travesía, ¿no? Como un viaje, no sé cómo decirlo, no recuerdo bien las palabras exactas, como habla muy metafórico, y también explica un poco de cada palabra, va diciendo de dónde viene, ¿no? La etimología de la palabra, y tiene mucho que ver, ¿no? con lo que es la experiencia. Pero bueno, no me quiero poner a filosofar.
Pero No, texto para leí, nada, no, Kilian. ¿Mm? Muy buenos tus aportes y tus ejemplos que enriquecen la discusión. De la Sí, vida, muchas gracias. de mi propia experiencia. Claro que sí, valga la Hablando redundancia. de experiencia. Sí, Bueno, gracias. Gracias a ti, Kilian. ¿Martín? No, conceptualmente era lo mismo que Kilia, prácticamente lo mismo, que cambian cada uno la forma en que experimenta o vive la experiencia dependiendo de lo que cada uno es también. Y inclusive creo que el ejemplo que dio el profesor antes con el ejemplo de los cordones, por ejemplo, para uno el aprender a atarse los cordones estaba buenísimo y como estaba atado estaba bien, y para el otro la experiencia que tenía el otro era que la moña tenía que ser perfecta, por ejemplo. Gracias. Y Gabriela, cerramos con Gabriela y ya hacemos una síntesis. Que ya estamos pasados, pero bueno, estamos... Puse que de 5 minutos y cerramos. Sí. Rapidito, otro ejemplo puede ser como de repente en una familia, 3 hermanos de repente pueden vivir el fallecimiento de un familiar, los 3 lo van a vivir diferente, o la separación de los padres, y también va a tener que ver a qué edad cada uno está viviendo esa experiencia, ¿no? No es lo mismo que padre separado de un niño de 5 años que de un adolescente, y bueno, eso es que cada experiencia es totalmente individual. Perfecto. Sí, muchas gracias a todos y a todas, porque sus comentarios van ilustrando y van haciendo múltiples conexiones que van dando mucha riqueza a lo que vamos conversando. Y justamente el foco pasa por ahí, de lo que trae el autor, de lo que se pone en juego de los sujetos en la experiencia. Se ponen en juego aspectos de la historia, aspectos que tienen que ver con lo afectivo, con la sensibilidad, y que cada experiencia va a incidir o va a afectar de diferente forma a cada sujeto, porque se va a anidar, se va a atravesar por todos esos aspectos que hacen al sujeto. Y que esa afectación a su vez genera una transformación, que justamente esto que por ahí decía Kilian, ¿no? Que estamos en transformación porque continuamente estamos transitando diferentes experiencias que nos van transformando y que nos van formando también con otros. Por ahí estos principios que trae el autor de exterioridad, que hace referencia a eso que no soy yo, a eso externo, a eso que es distinto a mí, a cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, con la reflexividad, con ese atravesamiento singular. Por eso la idea de eso que me pasa, no es eso que pasa, sino que es eso que me pasa a mí, me pasa de una determinada forma, y que a su vez ese pasaje, ese atravesamiento, genera una transformación en mí mismo. Por ahí también el autor trae este ejemplo de la experiencia de lectura, cómo la lectura puede ser entendida como una experiencia de transformación, que no pasa tanto por lo que diga fulano, ¿no? Que lo que diga Freire o lo que diga, no sé, Václavic o tal autor, sino como esa relación con ese texto y esa experiencia que yo pueda generar, puede generar cambios y transformaciones en la forma que entiendo algo o que percibo algo, y que eso termina siendo una experiencia singular de lectura, porque todos podemos leer una determinada producción y nos puede generar diferentes efectos. Entonces, por ahí pensar la experiencia como la lectura como una experiencia de transformación es sumamente interesante para pensar los procesos de aprendizaje, para pensar nuestros procesos de aprendizaje y también como un espacio de autoconocimiento. Me parece que es interesante que en nuestro lugar como estudiantes o como docentes, pensar también en bueno, qué se pone en juego de nosotros cuando estamos aprendiendo, cuando estamos enseñando. Por ahí una síntesis un poco rápido y bueno, por ahí Andrés, y no sé Darío si vos querés complementar algo que ya estamos pasados, pero bueno. Pero no. ¿Andrés? Andrés. Sí, yo quería mencionar algo que me pareció re interesante, ¿no? Que de cierta manera el autor a lo último del texto
menciona la experiencia también como que tiene como una relación con la incertidumbre, ¿no? Con el no saber, o sea, con el límite que tenemos nosotros de nuestro conocimiento, o sea, también con nuestra finitud, así también como seres humanos en sí, con lo que responde también a que la experiencia refiere a un lugar y a un momento concreto, que es finito, que no va a ser eterno, ni imperecedero, ni nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que también de cierta manera como que tenemos, y me pareció re interesante que el autor en un momento, ¿no? Que parte de la experiencia también es lidiar con ese no saber qué hacer, ¿no? Con nuestra impotencia, ¿no? Frente al límite de lo que podemos hacer o lo que podemos conocer o a dónde podemos llegar, ¿no? Eso me pareció súper interesante. Ujú. Gracias, Andrés. Bien, yo creo que esta clase fue una experiencia. Por lo menos, al menos yo la viví así, que no es clase, es guía, como siempre le decimos, ¿no? Pero esto de estarnos escuchando, de estar ustedes animándose a compartir elementos de su vida cotidiana, ¿no? De su hacer, de su conocimiento, de las cosas que van entendiendo, comprendiendo, que ya saben, tiene un valor de experiencia. Y me parece que nada, me resonaba eso como la única síntesis de hoy, y invitarlos. La clase que viene, esa que yo ya había omitido, que ya la había pasado a Paola, vamos a seguir viendo el tema de Folari, Frigerio Poggi Tiramonti, el tema con las instituciones educativas, y ahí recién estamos cerrando el módulo 1, y vamos arriba, gente, a seguir, porque vamos a usar esta dinámica. Ya ustedes mostraron el rumbo y el camino, y creo que nos sentimos todos cómodos así. Bueno, un placer, estimadas y estimados. Nos estamos viendo el próximo miércoles con un nuevo encuentro para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos. El miércoles. Gracias. Nos vemos.